Doctor García Chiple. Ahí alguien está hablando, no sé si era... Ahí está hablando la doctora María Fernanda Vázquez. Yo la escucho perfecto. El auditorio se escucha bien ahora. ¿Nos escuchan en el auditorio? ¿Nos escuchan en el auditorio? ¿A mí? Hola, hola. Sí, orden. Por Zoom nos escuchamos perfecto. Donde no podemos escucharlo, donde no se escuchan en el audio. Pero creo que me escuchó Claudia recién allí. Sí, nosotros podemos escuchar a Claudia, a la doctora Fernanda Vázquez y al doctor Calcaño, pero ellos no lo pueden escuchar a nosotros, porque no sale el sonido del Zoom hacia el auditorio. O sea, la mesa sí me escucha, la mesa que está allí. No, la mesa... No, yo veo que Claudia, Fernanda y Raúl me están escuchando, creo. Sí, estamos escuchando, falta que el auditorio escuche. Sí. Ah, perfecto. Resolvimos la imagen ya. Ahora estamos resolviendo el tema del audio. Perfecto, yo estaba felicitándote, Fernanda. De todos modos salís muy bien en pantalla, así que... Pero yo, bueno, sabes, Claudia, que estaba haciendo el agradecimiento a Fernanda, que bien merecido lo tiene, había empezado con ella, a ella como decana, y bueno, iba a decir que, o comencé diciendo que me iba a tomar tiempo en agradecer, que eso me enseñó la pandemia, que las cosas en la vida, las buenas por sobre todas las cosas, no las dejemos de decir, Gracias. No, por favor, no, por favor. Seguimos ahí viendo si podemos solucionar el tema del audio. Tranquilos, yo trataré después de correr un poquito, hacer algo de gimnasia. Doctor García Chiple, sabemos de la actividad que tiene con posterioridad a esto. Sí, posgrado, tranquilo, que es para cerrar una jornada y nada más de posgrado, pero yo acá estoy firme. Alguien decía, y va a quedar allí grabado, qué terrible esto. Gracias. Firme como rulo de estatua romana, y no me pertenece a mí, le pertenece a otra persona. Si bien no se escucha del todo, los estudiantes algo escucharon y produjiste carcajadas. Ay, Dios mío, por favor. Debe ser porque los mejores años de mi vida fue cuando dictaba clase de noche. Daba bien tarde. En el auditorio. Creo que a todos nos pasó alguna vez, ¿no? Que dimos las clases bien tarde, de noche, y yo salía por la peatonal de Córdoba y estaban únicamente los que limpiaban. Entonces, con el chorro de la manguera iba el romanista saltándolos, una cosa así. Bueno, le estoy poniendo un poco de histrionismo a esta hora, está muy bien, queridos amigos. Doctor Edgardo García Chiple, parece que ya los podemos ir escuchando en el auditorio. Podría comenzar y a medida que va transcurriendo, vamos a ir mejorando el audio. Perfecto. Bueno. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Hago pie nuevamente en algo que no voy a dejar pasar, que es el agradecimiento a la decana querida, que ya nos vamos a ver en días seguramente. Así que, bueno, muchísimas gracias. El afecto a tu universidad y a tu facultad. Y estas son las mochilas que carga el que hace gestión en estos tiempos que corren, porque nos pasó a nosotros esta mañana, Fernanda, y bueno, hay cuestiones que se complican a veces y que no las podemos manejar. El espíritu tiene que estar abierto a entenderlo. Así que gracias infinita, profesor Raimundo, director del instituto, ¿qué más que decir? Muchísimas gracias, presidente de la asociación. Bueno, mi afecto, respeto, por supuesto, y agradecido también. ¿Qué decir, Claudia? La profesora Resec, con quien me une un afecto muy especial y que lo hago público también. Gracias por esta actitud de haberme invitado a participar, porque de todo lo que dijo el doctor Raimundo recién en el currículum mío abreviado, ni investigador, fíjense, ni doctor en Derecho, ni vicedecano, nada de eso me colma la vida como cuando usted hizo énfasis de que soy profesor. Y eso perdurará en mi vida. Todo lo otro puede desaparecer en momentos, pero profesor seré por siempre. Y
Maestro Calcaño, mi abrazo para usted también, mi respeto. Bueno, jóvenes, el saludo más importante aquí, aparte de los colegas, que algunos veo, disculpen por favor, porque no veo a todos, no quiero mover nada tampoco. Queridos colegas, queridas colegas, estudiantes, ustedes son en definitiva los destinatarios de esta conversación, ¿no? Clases creo que están recibiendo de sus excelentes y brillantes profesores que están aquí. Yo solamente vengo a compartir un instante. Claudia en su momento me dio el tema que sería el nexo comunicante entre nosotros hoy, ¿no? Y me parece que es un tema que no agota. Y yo les voy a pedir a los estudiantes y a las estudiantes, si me están escuchando, al menos que te hagan seña a vos, Claudia, si están escuchando. Escuchan muy bien. Perfecto. Yo les voy a pedir una sola colaboración a las y los estudiantes, que es precisamente que agudicen la capacidad de abstracción y si se animan a jugar con la imaginación también conmigo esta noche. ¿A dónde apunto? Necesitamos viajar desde Fiumicino, el aeropuerto en Roma, a Ezeiza, que ustedes lo tienen tan cerca. Esto de algún modo muestra gráficamente lo que yo quiero compartir con ustedes. Súbanse y viajemos, vayamos, volvamos y tratemos entonces de lograr terminar esta noche diciendo, caramba, era realidad esto de la pervivencia del derecho romano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde una manera muy clara, muy gráfica, con demostraciones. Yo les pretendo dar algunos datos con muchísima humildad, por favor, cuestiones que a mí ya me han convencido. Es decir, yo transmito convencimiento propio. Entonces, algunas demostraciones, algunos datos que les voy a dar para que ustedes entonces, en este ir y venir conmigo, puedan de algún modo, y discúlpenme los colegas, pero me voy a referir directamente, dirigir a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces, ¿qué debemos demostrar? La pervivencia del derecho romano. En ese sentido, yo delimito el objeto. Hay que estudiar, entonces, muchachos, muchachas, ¿qué hacemos? Buscamos delimitar el objeto de estudio. El objeto de estudio ya está claro, no va a ser tomar la historia ni los acontecimientos políticos, culturales y sociales de Roma, porque eso los van a desentrañar con sus profesores en las clases. Yo cuando hablo de delimitar digo, voy a tomar únicamente el ordenamiento jurídico. Una vez que está claro diríamos, este objeto de estudio o de charla el día de hoy, vamos a ver cuál sería la metodología. ¿Cuál sería, más que metodología, cuál sería la estrategia que pretendo aplicar? La estrategia es un viaje que haríamos juntos de un lado al otro, es decir, caminaríamos desde un ordenamiento a otro ordenamiento, con las distancias temporoespaciales, por supuesto. Si nos pusiéramos en metodólogos, quizás diríamos, o algunos que amen el método de estudio, diríamos, bueno, nos planteamos una hipótesis y la tenemos que verificar. Es decir, dentro de un rato, cuando terminemos o yo logre terminar con ustedes esta conversación, podamos decir que el objeto de estudio quedó totalmente verificado, la hipótesis, perdón, quedó totalmente verificada. ¿Cuál es esto? La pervivencia. Sería bueno entonces que ustedes y yo tratemos de desentrañar rápidamente el concepto de pervivencia. Esta pervivencia que de algún modo significa la duración o permanencia con vida de algo que ya no está cerca, es decir, que sigue viviendo a pesar del paso del tiempo. Esa sería una idea de pervivencia, y en esto me dirijo a la doctora Resek, cuando me da el tema, me proporciona la idea para generar la conversación. Digo, no solo delimitar el objeto, sino que también conceptualizamos pervivencia. Ahora, voy a usar de una estrategia que es muy personal. En una de esas no es la más correcta, pero para mí ha sido de mucho resultado. Cuando yo quiero conceptualizar algo y por allí se cierra en un término como sería la palabra pervivencia, yo la logro fortalecer desde la búsqueda de los sinónimos y los antónimos. Y eso me lleva a hacerla mucho más fuerte.
Digo los sinónimos. ¿Cuáles serían los sinónimos de pervivencia entonces? Sostenibilidad, sobrevivencia, perdurabilidad, permanencia, la misma perpetuidad. Esos serían los sinónimos que a mí me llevan a solidificar el concepto de precisamente de pervivencia. Si por otro lado busco el antónimo, que también me va a ayudar a fortalecer la imagen que me estoy haciendo de la pervivencia, ahí voy a encontrar morir y desaparecer. Esos serían los antónimos. Caramba, me parece que para él y la estudiante entrar a transitar un camino que viene Chiple a querer plantear de una pervivencia y demás, cuando ya al menos el concepto tratamos de tenerlo claro y se solidifica, el trabajo se hace mucho más simple. Pero vamos a plantearnos una inversa. Veamos la temática que propone la doctora y el doctor en el instituto y en la cátedra, los colegas. Juguemos al espejo, busquemos una mirada al revés. En vez de decir la pervivencia del derecho romano en las instituciones o en el mundo jurídico actual, lo hagamos a la inversa. Digamos, el ordenamiento jurídico nuestro responde en gran parte al romanismo o a las normas de derecho romano. Y con eso, aunque ustedes no crean, desde una perspectiva psicofilosófica, hay ya una, ¿cómo les puedo decir? Hay una afirmación que yo me estoy haciendo cargo, pero que seguramente en el mismo vuelo en que nos hemos montado me van a terminar acompañando. Pero esto ya nos allana bastante el camino. Lo que pasa que Edgardo lo que está haciendo en este momento es solamente está por la periferia, no está aterrizando en ningún aeropuerto, no hay pista total, pero sí nos ha dejado sumamente claro que vamos a andar bien. Ahora hacen falta esos datos que le estoy diciendo. Muy bien, o que me comprometí a brindar. Voy a dividir esto en dos aspectos que tienen que ver con la consigna que me ha generado la doctora Resek. Por un lado, la pervivencia, por otro lado, las vivencias mías, ¿no? Que ahí, bueno, desde ya adelanto la autorreferencia, esta disculpa por la autorreferencia, pero el tema me va a obligar a hablar de algunas cuestiones que me han signado y me han marcado en la vida. Ahora, ¿dónde está el juego que hace el estudiante, la estudiante en este tránsito que estamos por correr? Es que no solo tienen que escuchar este recitado mío. Acá lo que se está buscando, lo que sus profesores buscan y lo que la decana amablemente ha generado en este espacio es hablar de la importancia del estudio del derecho romano. Es decir, si yo logro demostrar que hay pervivencia, no me puedo quedar solamente con eso, porque si no ustedes me dirían, oiga Chicle, pero usted me está dando un esquema y un enfoque que es para colgarlo en un cuadro. Y esto no pasa por allí. A esta hora de la noche, lo que nosotros no necesitamos es colgar esto en un cuadro, sino al contrario, bajarlo de allí y que baje a los planes de estudios. Ustedes ya lo tienen, disfrútenlo. Está en la currícula, lo transitamos, porque el resultado de esta pervivencia es que precisamente genere sí o sí una relación directa en el conocimiento por parte de los y de las estudiantes. Muy bien. Está claro que no voy a tocar el escenario histórico, yo quisiera estar en las clases de sus profesores, deben ser magníficos, pero bueno, seguramente ellos van a buscar que en esas unidades que toquen la parte histórica y demás, seguramente los van a llevar a los hechos políticos, sociales y culturales, no tan solo el tránsito historiográfico, sino precisamente el detenimiento en estos hechos que van marcando movimientos muy fuertes y que tienen su influencia en la norma de derecho indudablemente. Muy bien. En este sentido, la civilización en todos los tiempos, en todos los ámbitos del conocimiento, siempre ha buscado cimientos, ha buscado fortalecerse a partir de conceptos o principios que queden claros, amalgamados y que eso permite decorrer al conocimiento con tranquilidad. En este sentido, el derecho romano, quiero ya adelantarles en mi mirada personal y que tomo autores, por supuesto, es el cimiento imperecedero de nuestro ordenamiento. Es decir, ya hay una premisa muy fuerte aquí que tenemos y me voy cargando de más responsabilidad porque hay que demostrarlo.
de algún modo, fíjense que cuando yo les digo que es el cimiento, les diría, y fíjense en el esbozo de Freitas para Brasil, ¿no? Fíjense en nuestro querido Código de Vélez y en el Código Civil y Comercial de la Nación nuestro, ¿no? Es decir, es un cimiento. Yo suelo decir, y lo escribí en algunos de los textos, que el último capitel de una catedral no puede estar colgado de lo etéreo. No soporta su propia estructura. No contiene la armonía. Entonces, ¿qué sucede? Debe haber cimientos que contengan la gran estructura de esta catedral a la cual hacía referencia. En este sentido, llego a la conclusión que todo consecuente deriva de un precedente, y aquí nuestro ordenamiento evidentemente está marcado y signado por este antecedente tan fuerte como es el derecho romano. Entonces, lo vamos a encontrar seguramente en la letra de nuestra norma madre, en nuestra magna carta, lo encontraremos en materia penal, lo encontraremos seguramente en derecho privado, que de hecho que es así en nuestro Código Civil y Comercial, donde me voy a detener un momento para darle datos precisos. En este sentido, aparece un término que yo no lo pude discutir ni hablar con Claudia. Cuando me habla de la pervivencia, yo le dije, sí, es fantástico, pero me puse a pensar que con otra colega de la cátedra, yo he trabajado mucho el tema de la transculturación, ¿no? Un término también complicado. Yo debo reconocer, me gustan los términos por allí un poquito complicados, pero no para complicar la vida, sino porque me complica a mí entrar a desenmarañarlo y explicarlo también. La transculturación la trabajamos en un texto entendida como la transculturación jurídica romana como cultura esencial de trascendencia en el sustrato del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Y eso hubo que demostrarlo, ¿no? Porque a través de datos empíricos quiero que lo hagan hoy ustedes, porque el término transculturación al que me quiero hacer referencia un segundo, creo que tiene más, tomando términos ya muy de la aeronáutica que hoy me he dedicado recién cuando yo pensaba cómo inicio, dado este delay que hemos sufrido agradablemente todos, tomando estos términos aeronáuticos, es más de pistas para la antropología o la sociología, hablar de quizás la transculturación, pero yo me animo a traerlo al ámbito jurídico y decir, hay transculturación cuando un cuerpo jurídico adopta un formato que proviene de otro cuerpo jurídico. Pretendo, alumnas, queridos, queridas, yo que pretendo generar en ustedes un hilo conductor que sea amena esta conversación que tengo. Yo no vengo a dar clases, las clases las dan sus profesores, yo solamente estoy compartiendo un momento en esta noche. Podemos también homenajear al padre de la patria hoy, ¿no? Quizás. Ahora, con esto de estar juntos todos, ¿no? Bregando aún los inconvenientes que nos genera esto que hemos aprendido de la virtualidad. Ahora, ¿de qué manera el alumno se va involucrando en este tema y en esta asignatura y en este conocer la influencia del derecho romano? Miren, jóvenes, yo les adelanto algo. Esta materia que está signada por el derecho romano y que está en los primeros años, normalmente en el primer año, tiene esta magia. Voy a ser grosero con lo que voy a decir, usar un término, pero después de las 20 ya creo que lo puedo usar. Ustedes le van a sentir olor al derecho por primera vez con esta asignatura. Y esta es la grosería mía, hablar de olor, pero creo que sí. Ustedes se van a acercar en las materias del primer año con mayor fuerza, van a poder palpar, fíjense, el corpus iuris. Yo calculo que a alguno de sus docentes se los va a llegar en algún momento al aula, y si no lo tienen cerca el corpus iuris, seguramente hoy existe el conocimiento, el acceso abierto. Hoy pueden ustedes, tienen otras épocas que no fueron quizás las mías, entonces ustedes tienen la posibilidad de acceder. Van a acceder al Código de Vélez con esta materia en algún momento, o al menos lo van a mencionar en algún artículo. A ver, estamos hablando de un código de 144 años que nos rigió la vida. No podemos dejar de lado ni que quede lejos un código que rigió nuestra vida durante tantos años. Y también se van a acercar al Código Civil y Comercial de la Nación. Jóvenes, ¿qué les quiero decir? Yo les voy a presentar hoy una fotografía en 3D,
porque yo no me voy a alejar del mundo que los rodea a ustedes. Hoy el mundo que los rodea a ustedes tiene toda esta parafernalia de montadas cuestiones que les viene bien para agradablemente llegar al conocimiento. Entonces, en esta fotografía de 3D, con esta materia, ustedes van a poder transitar el Corpus Juris de Justiniano, van a transitar el Código de Vélez, merecido homenaje, y el Código Civil y Comercial de la Nación. Jóvenes, vuelvo a decirles, este es el valor agregado que da Derecho Romano, es el valor agregado de cursar Derecho Romano. Muy bien, vamos a modos de ejemplo, y lo voy a hacer lo más rápido posible, porque yo les dije, les tengo que dar datos. Lo voy a leer, ¿eh? Fíjense, hay un principio que dice, la ignorancia de derecho perjudica. Me voy rápidamente a Paulo en el digesto, Corpus Juris. No voy a dar datos porque voy a perder más tiempo, 22, 6, 9 proemio. La regla es que cada cual le perjudica, es que a cada cual le perjudica ciertamente la ignorancia de derecho, pero no la ignorancia de hecho. Rápidamente, Código Civil, título primero, artículo 20, Código Civil de Vélez. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa si la excepción, no está expresamente autorizada por la ley. Me voy rápido en esta fotografía de 3D al Código Civil y Comercial de la Nación, capítulo 2, artículo 8, principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Por las dudas no haya agotado, o alguna alumna o alumno no alcanzó a tomar nota, o estaba alguno de los que estaba al lado de sus compañeros diciéndole, che, me parece que me está gustando esta conversación de hoy. O alguno dirá, ¿cuándo termina? No importa. Viene el otro principio, fíjense. El concebido se tiene por nacido. No elegí por casualidad estos dos principios. El concebido se tiene por nacido. Pablo, en el digesto, dice, el que está en el útero es atendido lo mismo que si ya estuviese entre las cosas humanas. Código Civil de Vélez, artículo 70, rigió 144 años nuestra vida. Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 19, comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Saben que me imagino, aunque la cámara a ustedes no los esté enfocando, aunque los estoy viendo allí, los estoy viendo, muy bien, los estoy viendo de una paquetería de esta clase. Oiga, yo siento como que ustedes se quieren levantar de allí y decirme, Chiple, se comprueba lo que me dijo, estamos al borde ya de cerrar, que la hipótesis está totalmente en la posibilidad de estar verificada. Pero bueno, no puede agotar solamente allí. Yo les agradezco porque ahora es como que en ese subir y bajar de la aeronave siento que estamos en la escalera de influjos. Siento que es una escalera no de salida ni de subida apresurada, es una escalera de influjos y transfusiones. Y allí es donde están apareciendo estos principios. No hay una recitación de los profesores, de la importancia que tiene el estudio del derecho romano. Jóvenes, creo que ustedes mismos se están dando cuenta. Yo levanto un poco la voz por si no me escuchaban bien. Yo ya no sé si el auditorio tiene pleno audio o se manejan con esta computadora, porque en una de esas bajo un poquito el volumen, no hace falta que yo me esfuerce. Ahí estamos. Miren, esto que yo les mostré recién en dos principios se presenta como un recorrido claro en cuestiones de familia, en cuestiones de herencia, derecho sucesorio, en cuestiones de capacidad. Y si me alejo del derecho privado propiamente dicho, esto aparece también recordando, por ejemplo, el edicto de precios máximos y por qué no los gremios o las asociaciones que aparecieron en aquel tiempo. Es decir, fíjense cómo entonces es un muestreo de distintas categorías de áreas subdisciplinares. En la voluntad, fíjense, en los vicios de la voluntad aparece fuertemente cuando se trabaja sobre el negocio jurídico. Y en este caso particular me voy a detener un momentito. En la voluntad mirada desde la perspectiva del derecho sucesorio. Fíjense, hay un principio que es muy claro, que trasciende, que es el de la revocabilidad de los testamentos, ¿no? Esta decisión del hombre que puede ser revocada. En ese sentido, he compartido con varios de los colegas que están acá alguna vez,
hablar sobre esto que dice ambulatoria es voluntas defuncti usque ad vite supremum exitum, ¿no? Que la voluntad del causante puede variar, por eso dice ambulatoria est, que puede moverse y cambiar hasta el último momento en que llega la muerte, ¿no? Y yo me pregunté más de una vez, ¿es real lo que leí de algún autor? Pareciera que el romano no quería morir, estaba muy aferrado a la vida, y si bien esto era un hecho que sí o sí llegaba, algunos dicen que la pervivencia del romano se trasuntaba por la cantidad de monumentos, ¿no? Esto querer perdurar es mirada que podemos o no compartir. Ustedes saben cómo están divididas las bibliotecas. Pero sí algo que se unifica la biblioteca es en la voluntad, ¿no? El respeto por la voluntad del hombre. Es decir, que él pueda decidir hasta el último momento de su vida. Esa revocación, si yo, sin hacerles un correlato con las normas de derecho nuestra, me vengo rápidamente al Código de Vélez, pero miren, a qué punto Vélez aceptó la revocación testamentaria, que él incorpora un artículo que habla de la retractación de la revocación. O sea, ya lo había revocado, caramba, venga la retractación. Esto y decir, tenía todo el insumo romanista Vélez en su sangre, en su cabeza, porque esto de respetar la última voluntad del hombre. Yo dejo una pregunta picando para que alguna vez, yo sé que nos vamos a volver a encontrar, me pregunto, ¿qué relación también podríamos encontrar hoy en nuestros días con el testamento vital, no? Me parece que es una materia para que trabajemos junto a los civilistas, el testamento de vida, las disposiciones que dejamos para, no después de nuestra muerte, para nuestros últimos días, como manifestación clara del respeto a la voluntad del hombre, ¿sí? Pero esto será para que lo trabajemos y abordemos en otro momento. Pero, ¿por qué sigue siendo tan importante que trabajemos y veamos la pervivencia del derecho romano? Veamos también que escapa a la normativa propia y vayamos a estos circunloquios que aparecen por allí y que cuando estamos en la clase le pasa a todos los colegas y las colegas profesores, cuando estamos hablando y por ahí mencionamos y el alumno o la alumna queda como diciendo, sí, me causa un poco me llama la atención, no vamos a decir gracias, pero me llama la atención alguna manifestación que traemos cuando decimos que en aquellos tiempos, ante la ruptura del matrimonio, por una cuestión biológica como es la muerte, esto lo maneja a la perfección la doctora Resek, y yo estoy hablando demasiado de esto, la he leído y la he escuchado siempre con mucho gusto. Decimos, bueno, pero ante la muerte la viuda debía guardar 10 meses de luto y de llanto. Y sí, a veces hay alumnos que plantean, pero ¿y esto a dónde querrá ir? Y miren, esta pervivencia se da no porque sucede exactamente lo mismo en nuestros días, pero ¿saben cuál es la magia del romanismo, del derecho romano? Es que nos transmite permanente a través de situaciones paradojales quizá para nosotros, la obligación de husmear y buscar. ¿Qué estaban buscando ellos? ¿Qué estaban respetando en esa instancia? Si el plazo máximo del embarazo eran 10 meses, cuidado, non turbatio sanguinis, cuidado con la confusión de la sangre, cuidado con la confusión de la prole, porque podía haber quedado un hijo concebido en el seno materno. Esto lo traigo a colación del principio que hace un momento he mencionado. Entonces, todo termina siendo una cuestión para que le prestemos muchísima atención. No tanto digo a nuestros profesores, por respeto sí, pero a los textos, que hay que acercarse a los textos que nos hablan del derecho romano y todo esto que nos va regalando, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de esto que está tan distante desde la geografía y desde el tiempo. Y si nos vamos al derecho procesal, por ejemplo, el derecho adjetivo, y sí, sería importante que algún día podamos conversar del concepto de acción y decepción. ¡Ah, caramba! La acción y la excepción en materia procesal. Bueno, jóvenes, yo tengo que, con esto, sentirme que les he podido transmitir de algún modo la primer parte, que era
cristalizar la pervivencia del derecho romano en el mundo jurídico actual, donde advertí que el objeto que yo delimitaba era el ordenamiento argentino, me quedaba con el nuestro. Y de allí, en un paso escalonado en la escalera de influjos, me quedaba en el Código Civil y Comercial de Vélez Sarsfield. La doctora Resec me invita para que también transmita vivencias. Miren, yo voy a tratar de resumir las vivencias, pero primero les voy a dar a entender, si a mí en una rueda de bar, y vuelvo a la grosería, salgo de esta paqueta y elegante jornada que disfruto mucho, me siento un hombre que transita la Universidad de Lomas, esa facultad que en más de una oportunidad he estado, querida decana, querida Claudia, Néstor, Raúl, he disfrutado mucho esa facultad. Debo decirles que si en esa rueda, en la cantina de ustedes donde estuvimos la última vez, cantineros por allí, los romanistas también, sí. Si a mí me consultaran ahí, ¿qué te marca vos o qué te marcó el derecho romano? Yo les diría, me enseñó a pensar el derecho. Me enseñó a pensar el derecho. Yo en 4 palabras puedo sintetizar lo que el derecho romano marcó a mí. A mí me enseñó a pensar el derecho. A mí me perfiló la mentalidad y el pensamiento jurídico. Eso yo no tengo dudas. Miren, un abogado, como soy en el ejercicio profesional, como van a ser ustedes y varios de mis colegas que están aquí presentes que lo son, ¿conoce el derecho romano? Miren, lo dije hace unos días en un encuentro de institutos. Conoce el subsuelo de las instituciones. Conoce la profundidad de las instituciones. Las conoce y es el plus que nos va a dar. Y entonces, en ese ejercicio abogadil, que yo no me puedo desprender, que soy docente, no solo apasionado del derecho romano, sino docente, fíjense, también tomo en cuenta a los aforismos, a las locuciones, porque yo digo, yo de aquí tengo que sacar también un provecho. Las citas, las palabras adecuadas, todo me lo ha brindado el derecho romano también, ¿no? Estoy hablando en mis vivencias. Cuando uno habla de las reglas y de los principios, está hablando de faros que iluminan el día de hoy, la manera en que podemos llegar a solucionar los conflictos que se plantean. Es decir, terminan siendo un pilar. Ahora, yo mencioné aforismos, que también es una materia que hemos logrado dictar en nuestra casa como con excelentes docentes de mi cátedra, que algunos he logrado ver por allí, y ascriptos o ascriptas, que podemos dictarla. Miren, el aforismo, que yo lo noto claramente que es una desmembración de este regalo que se nos genera, es muy fuerte porque yo trato allí de delimitar un concepto como una suerte de breve síntesis o una sentencia que no se va a olvidar. ¿Saben cómo le llamo yo? Es de algún modo la fotografía que es fácil de mirar. El aforismo es la fotografía que se mira rápidamente. Vuelvo a lo que planteábamos recién. Cuando yo les dije, ambulatoria es voluntas defuncti usque ad vitae supremo non exitum, y lo traigo acá a la figura del aforismo, 2 cosas que podemos rescatar en esta estrategia que quiero usar de decir, bueno, es muy fácil quizás entonces con un aforismo sellar un concepto. Rápidamente me surge revocación, respeto por la voluntad. Listo. Y me quedó sellado. Después tenemos tiempo en el café para seguir comentando y discutiendo, pero el aforismo me trajo eso. Miren, el romanismo me siguió dando herramientas. Y en esto, para cerrar lo de los aforismos, pregunta que quedará para los y las estudiantes. Los twitters y los microblogs, me pregunto, que limitan espacio, tienden a limitar espacio, de eso estamos de acuerdo. ¿No son de algún modo, no están presentando un estilo de escritura que trata de hacer nacer nuevamente al aforismo como una modalidad de comunicación lingüística? Quedará para pregunta.
y lo tendremos que resolver algún día, o sigamos en duda, que es la mayor felicidad, vivir en duda, no agotar nunca con una respuesta. Jóvenes, bueno, en el ámbito profesional también las citas, las locuciones. A mí me han agradado siempre las locuciones. No noté nunca de que ningún magistrado se canse, o al menos no me lo manifiesta. Pero, a ver, yo con una cita logro que el juez capte esta mirada fuerte que estoy poniendo en un sentir de mi cliente, y también logro que el cliente me entienda. Es decir, lo que me cuenta el cliente yo lo debo volver hablable en un escrito, y allí es donde yo recurro a los recursos lingüísticos, a las locuciones, a los aforismos. Les puedo decir que hasta engalanan el escrito, le dan hasta música al escrito. Bueno, miren, Cicerón decía, a ver, voy a parafrasear y seguramente me puedo olvidar de algo, pero Cicerón decía, lo que se le pide al orador es la agudeza de los dialécticos, las sentencias de los filósofos, la memoria de los jurisconsultos, la voz de los trágicos y el gesto de los mejores actores. Eso se le pide, y lo decía Cicerón, eso es lo que se le pide al orador. Y en este sentido, yo debo decirles que también caló hondo en mí. Voy a 2 minutos, Claudia, que tiene que ver con esto de la autorreferencia, que vuelvo a pedir disculpas, no solo a Claudia, ahí a todo el estrado y el auditorio. El latín a mí me generó me fue muy afable, lo cursé toda mi vida en el Colegio Nacional de Montserrat. Es decir, que el latín, y después hice las especializaciones que correspondían, es algo que me apasionó, pero voy a contar la infidencia. Resulta de que en mis tiempos de estudiantes, yo salía del colegio, de esta manzana que no me deja escapar, ya muchísimos años llevo en esta manzana, gracias a Dios que me tiene atado aquí, pero iba rápido a un directo familiar mío que atendía en su estudio, doctor en filosofía, doctor en derecho, pero fundamentalmente con un manejo de la mitología que era muy agradable. Entonces me llevaba a estas cuestiones que tenían que ver con Grecia y Roma, ¿no? Y yo aprendí de él cómo fortalecía algunos escritos judiciales, y yo era un joven recién estudiante. Miren qué arriesgado que fui en un escrito que le presento a una fiscal civil. Fíjense, sintetizo rápidamente. Yo iba por mi clienta que requería, más que necesitaba, alimentos para su niña. La contraparte, es decir, quien asiste al papá de la niña, comparece y en un escrito, pero kilométrico, trata de manifestar que mi clienta tenía una vida licenciosa, que no guardaba decoro, toda una cantidad de planteos, ¿sí? Cerca de la roca Tarpeya tenía que estar, ¿sí? En una palabra. Miren, le puse en un momento a la fiscal, siento por allí que algunos canticum extra chorum están cantando fuera del coro. Fíjense, jóvenes, yo no quise decir groseramente lo que merecía en ese sentido la contraparte, porque me estaba desviando la cuestión alimentaria, que no tenía nada que ver con la vida o no de licencia permitida o no permitida de la madre de la niña. Y me arriesgué a poner, y me llama luego pidiendo que qué es lo que había querido transmitir, y elegantemente no les voy a dar el sentido de lo que quise decir, pero ustedes todos me comprendieron que no estaban haciendo las cosas que debían y en el lugar que debían, ¿sí? Bueno, esto no agotó en mí allí, me permitió en la actividad universitaria, como me siguió marcando y fue un jalón muy, muy fuerte en mi vida, y siempre digo, fruto, y esto la decana también lo sabe, fruto del esfuerzo colectivo. No hay esfuerzos
personales, individuales. Y esto que voy a decir tiene que ver con el esfuerzo colectivo de todos los colegas y las colegas profesores de mi cátedra y auxiliares y adscriptos. Nos incorporamos en un proyecto de extensión y por ahí uno decía, pero ¿y hasta dónde llegamos con el romanismo en la extensión? Sí, se lo habrás presentado en algún momento, Claudia, tu decana, o se lo presentará para que lo apruebe la Secretaría de Extensión, que acá tan amablemente me han recibido el día de hoy. Mirá, miren jóvenes, ¿qué hicimos? Metiéndome en el derecho público, ¿no? Dije, y los contagié a mis colegas, a mis compañeros de cátedra, porque son compañeros míos de cátedra. Los contagié y se subieron a esto de que siempre andamos en algún avión, otras veces andamos en carro, en lo que podamos, pero en carro romano, entiéndase. Pero quiero decir que nos embarcamos en un proyecto de extensión donde tomábamos el edil romano, fíjense, a partir de la figura del edil. El edil entendido como ese hombre que escucha al vecino, no solamente el que camina entre los ciudadanos, es el que escucha al vecino. Y con ese edil nosotros pudimos generar en el interior de Córdoba una reunión con intendentes, con alcaldes, con jefes comunales, jueces de paz, para hablar de la función del edil. Yo creo que más de uno ya de nuestros queridos concejales que estaban allí se sentían transitando su ciudad con una toga, pero bueno, era llevar el romanismo y transitar con ellos, ¿no? Sigo pidiendo disculpas. Hay algo que también no quiero dejar de mencionarles, en otra mirada, en otra faceta, que tiene que ver con lo más científico, en la producción científica. Miren, estamos por presentar en días más, ya lo hago público acá porque lo hemos decidido el día de hoy, algo le había comentado a Claudia. Presentamos un libro que dirijo con equipos de investigación, donde Roma lo precede, donde el derecho romano está primero, que es precisamente el consumidor transnacional y el derecho que lo protege o la protección a ese consumidor transnacional. Por supuesto, hemos transversalizado la mirada porque ahí trabajamos con profesores de Derecho Internacional privado. Oh, caramba, pudimos hacerlo, se logró. Está bien, tuvimos que tocar el derecho intermedio, pero también partimos desde el derecho romano. ¿Saben por qué, jóvenes alumnos, alumnas, queridos estudiantes? Porque precisamente el consumidor, esa mirada puesta en aquel romano que se entendía que era la parte más débil, y sé que aquí está conectado alguien, una profesora que lo ha trabajado mucho este tema y que quizás lo sabe con más agudeza que lo que puedo yo plantear, pero esa parte más débil, ese favor de Vitoris, yo dejo acá también otra pregunta a los estudiantes. Caramba, logramos trabajar con el derecho internacional privado a partir de la mirada focalizada en el deudor, en la parte más débil. Dejo acá la pregunta. ¿Qué pasará con el Fondo Monetario Internacional y nosotros, no? ¿Seremos como países la parte más débil? Yo no tengo duda que en esta relación estamos como la parte más débil en todo tipo de relación a ese nivel, ¿no? Lo dejo como pregunta. Miren, participo también en que son las cuestiones que tan elegantemente el doctor Raimundo dijo que sí, que fui respetuosos de las consignas en mandar un currículum bien abreviado. Miren, soy coordinador de un observatorio de participación ciudadana, lo termino diciendo, pero no lo puse allí en el currículum. En ese observatorio de participación ciudadana tomamos también, estamos trabajando con gente del área de derecho político, por supuesto, porque trabajo en una sala del Colegio de Abogados como precisamente coordinador de la Sala de Política y Ciudadanía del Colegio de Abogados, y la mirada está focalizada en la chivitas, ¿no? En la quivitas. Es decir, en esta ciudad que para el romano no era un lugar donde había gente amontonada. A ver, sigo usando términos groseros. No era el amontonamiento de gente. Entonces, bueno, en este observatorio lo que tratamos de ver es precisamente a la luz del derecho romano el ejercicio real de los derechos y la participación ciudadana. Bueno, si me dice
Bueno, aterrice. Miren, en una aterrizada muy fuerte, me vengo a los tiempos actuales. Saben que hemos escrito, y eso está publicado, y cuando seguramente en estos días la decana visite Córdoba, le prometo públicamente a cada decana que le voy a dar los 2 tomos del texto en el cual hemos trabajado los romanistas también en un capítulo, que tiene que ver con el derecho y la pandemia. Y esto también sigue hablando de, no digo el derecho vivo, pero esta mirada que hay que tener sobre un área disciplinar como la nuestra. Miren, ¿saben qué hicimos? Trabajamos, y siempre agradezco que me hayan seguido, pero no como al pater, ¿eh? Yo, a ver, dije que son mis compañeros, sino que largo una idea por allí y nos sumamos. ¿Saben de qué trabajamos? Tomamos la peste cipriana, tomamos la peste antonina y tomamos la plaga de Justiniano. 3 momentos terribles, pero ¿a dónde focalizamos nuestra mirada? No en la radiografía de la enfermedad, si bien había que ponerle en el texto, que en una sería sarampión, viruela, la otra sería peste bubónica, bueno, lo que fuere. No es el tema de la radiografía. ¿Saben dónde hicimos hincapié? ¿Qué efectos trajeron en aquellos momentos para esa ciudad? ¿Qué nocivos efectos? ¿Cuáles fueron los paliativos? ¿Cuáles fueron las medidas que tuvieron que tomar para reaccionar como Estado que debía proteger a sus ciudadanos? Entonces, con esto, gente querida, quiero agotar mis vivencias, es decir, la segunda parte de lo que sería el tránsito. Solo quiero recordarles, jóvenes, esos romanos se paraban en 2 pies como nosotros, les aviso. Creo que tenían la misma cantidad de huesos que nosotros en el esqueleto, estoy convencido. Lo único que nos cambió es la forma de vida, nos cambió el entorno nada más. Entonces, bueno, si me permite, doctora Resec, yo voy a leer, para cerrar, 3 frases, o más que frases, 3 miradas. Una de Hermógenes, jurisconsulto, otro ya de Margadant y otro de Hierin, ¿sí? Miren lo que dijo Hermógenes. Omnis ius omnium causa constitutum est. Todo el derecho ha sido constituido por causa del hombre. Ahí la trascendencia. Margadant dice, el derecho romano nos ofrece los conceptos fundamentales de una ciencia supranacional y que puede servir, por ende, para crear una plataforma jurídica donde juristas de diversos países del sistema romanista puedan encontrarse. Y Rudolf von Hierin dice, tengo la convicción de que solamente debe emprenderse el estudio de un derecho pasado cuando puede ser comprendido en el presente. Esto es, cuando aporta una concepción práctica y una solución de las actuales exigencias de la vida. Con esto, y ahora viene el autor Chiple. Miren los 3 magníficos que he mencionado y miren a Chiple con lo arriesgado que va a decir. Total, ya es muy tarde y me siento con ustedes como en mi casa. Para mí, el derecho romano y la asignatura derecho romano es inmune al COVID. ¿Saben por qué? Porque yo no le pierdo el gusto. No le pierdo el gusto al derecho romano. Al contrario. Así que, bueno, tenía cosas para contarles de esta casa. Yo quería ir con la camarita. Hoy decía, che, déjenme ir al frente, porque a 50 metros de donde estoy está el lugar donde se dictó la primer clase de institutas, un 22 de agosto de 1791. ¿Sí? Bueno, muchas cosas quizás podría haber compartido con ustedes, pero así como dije hace unos días y al comienzo, todos estamos forzando cerebros, porque no es fácil atender sin estar allí, mirar y escuchar por otro lado y sentir y yo imaginar, forzamos cerebros, pero esta es la magia de la universidad. Y es la magia del romanismo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos y a todas. Muchas gracias.
Fue un placer. Y que se repita. Yo me tengo que ir en serio. Gracias, doctor. Aceleremos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Queremos expresar la gran admiración que nos deja, la excelente exposición que nos brindó, por lo exhaustivo, por lo detallado y lo ameno del relato. Le damos infinitas gracias. Ahora transmitiré algunas preguntas que nos acercan estudiantes presentes en la sala, para que usted nos conozca a nosotros a través de los estudiantes. Las preguntas tienen que ver con sus vivencias personales. Por ejemplo, nos preguntan, ¿por qué motivos eligió ser abogado? Doc, yo espero que no sea el culpable el cartero acá, que somos. Genial. Miren, a los estudiantes, dirigida la respuesta con el mayor respeto. Yo creo que fue de siempre. Les voy a confesar, en un momento se estilaba en mi tiempo, soy clase 58. Saquen mi edad, tengo 64 años. Fíjense, o sea, para que calculen que en mi época, en mis tiempos, los padres a veces llegaba un momento que mandaban al psicólogo para ver, no el psicólogo, sino alguien que hacía el test vocacional. Era muy del test vocacional en aquellos tiempos, ¿no? Especialmente que uno tenía que ver realmente qué decisión tomaba. Y me dio precisamente para el derecho. Y yo veía la pléyade de abogados en mi familia. Abogados, abogadas. ¿Cómo puede ser? Bueno, mi hermana es funcionaria de tribunales, pero digo, al final todos nos rodeamos de abogadas y de abogados. Y ya venía pasando esto en el seno de mi familia, pero si yo les tengo que decir dónde se termina de dar, miren, tiene que ver con algo geográfico. A ver, geográfico. El Colegio Nacional de Montserrat, para que quienes lo conocen, yo transitaba por dentro, por algunas manifestaciones que había afuera, tiempos complicados y demás. Yo pasaba del Montserrat a la universidad y luego de la universidad salíamos a calle Vélez Sarsfield. O sea, transitábamos no los túneles, pero transitábamos ahí esta cuestión. Y cuando yo llegaba al lado a la universidad, se dictaban las clases de derecho allí. O sea que yo me cruzaba con los profesores y la mayor cantidad de ellos que daban en el Montserrat eran profesores en las cátedras de abogacía. Así que creo que allí, geográficamente, fuera que familiarmente, y la formación mía en el Colegio Montserrat, creo que me marcaron en letras, me marcaron no solo en virtud, sino en letras, como dice el lema del colegio, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, doctor. Otra pregunta que nos llega de los estudiantes. ¿Qué le sugeriría a un estudiante que inicia su carrera de abogacía? Hay tantas cosas que les diría, yo creo que disfrutar, ¿no? Y vuelvo a la autorreferencia, creo que es la mejor etapa de la vida. Creo que es la mejor etapa de la vida. Creo que una de mis hijas iba a estar conectada, no la veo aquí, pero que casualmente es escribana y siempre le transmití, ¿no? Ella que estaba un poco más cerca al derecho, totalmente cerca, de qué manera, y yo lo sigo viendo, lo vi en ella y lo veo en mis estudiantes que son mis hijos también de otra manera, siempre tratando de buscar que disfruten plenamente, pero no despegados de esta materia. Ustedes no saben que yo creo que esta materia les da la bienvenida, porque hay que aprender a caminar la vida universitaria, porque una cosa es disfrutarla, pero si yo no tengo las herramientas para poderme mover, y creo que esta asignatura tiene la magia precisamente de mostrar la affectio societatis, la affectio collegium, ¿no? El collegium de los romanos. Así que le dejaría ese mensaje a ellos y a ellas, ¿no? Que lo disfruten mucho. Y que no le quiten esfuerzo, tienen mucho a la mano el día de hoy para poder lograr una muy buena preparación. Dichosos del conocimiento abierto. No, a usted, doctor Calcaño, a usted. Una última pregunta. Sí. Una última. Sí, ¿Qué opina que hay universidades que desdeñan el estudio de la materia, que no se estudia con la profundidad que debiera estudiarse la materia? Muy complicado
desde la mirada de alguien que siente felicidad por estar en una universidad que la albergó desde sus primeros días. No es que me cueste, doctor Calcaño y estudiantes, no es que me cueste interpretarlo. Pero imagínense, mañana con el decano vamos a hacer una preparación de un trabajo en homenaje a nuestros 231 años. Usted le está preguntando a sus alumnos a una facultad donde yo me siento con una mochila muy fuerte, pero agradablemente pesada, porque contiene al romanismo, porque su primera cátedra fue dictada hace 231 años, y agradezco nuevamente a usted y a la doctora esta invitación porque está tan próximo a nuestro cumpleaños, que yo con esto lo estoy disfrutando, yo estoy festejando antes de tiempo. Entonces, la mirada a mí se me torna dificultosa, sé que pierdo la objetividad y digo, ante su pregunta, caramba, estamos negando el subsuelo, estamos negando los cimientos, pero no nos quedemos con eso. Sigamos transitando sus calles, sigamos contagiándolos, saben, porque saben que esto, a veces hay quietud en los programas o en los planes, porque hay que cumplir determinada carga horaria o no, no le tengamos temor, al contrario, sigamos invitándolos a que nos escuchen por allí, equivocados o no, pero que sigan nuestros estudiantes, sean los transmisores de la necesidad del estudio. Porque a veces queda como una cuestión estrictamente teórica nuestra, de que podemos ser los aficionados más que los científicos, y no es así. Somos científicos del derecho, con una mirada apasionada en algo que a la fuerza tiene que surgir nuestra pasión, porque hay quienes detractan a este derecho en la currícula, no en la existencia, ¿eh? Yo creo que no hay abogado, abogada en la tierra que pueda obviar el derecho romano. Es otra cuestión. Lo que está pasando es que no la incorporan a algunos en sus planes de estudio. Entonces hay que tratar de contagiarlos un poco. Y ahí la mano extendida de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor García Quispe. Yo los aplaudo a ustedes. Yo los aplaudo a ustedes. Aguantar, discúlpenme el término a esta hora. Antes de que nos retiremos, me toca a mí avisar el aterrizaje forzoso al Seiza, parafraseando con la metáfora utilizada. Muy bien, Claudia. En principio, este aterrizaje va a consistir en agradecer infinitamente, querido amigo, querido profesor, la generosidad en toda la charla, en toda la conferencia brindada. Gracias, Claudia. Agradecer especialmente a los queridos estudiantes y que hayan escuchado con tanta atención las estudiantes, los estudiantes, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, sin embargo, han permanecido porque sabían de la importancia de hablar de la pervivencia del derecho romano. Querido Edgardo, muchas gracias. Has colaborado con esta cátedra, con el Instituto de Derecho Romano a cargo del doctor Néstor Raimundo. Sí, maestro. Y lo has hecho con tanta generosidad, como también lo han hecho tantos profesores que nos han acompañado en esta misma actividad. Y quiero nombrarlos, doctor Guidardi, doctora Filippi, doctor José Carlos Costa, Mirta Álvarez, doctor Rinaldi, el doctor Di Pietro, que ha venido muchas veces. Por favor, pero esto es una ley. Discúlpenme que yo haga aclamaciones así porque yo no los veo a todos. Yo estoy viendo solamente a la doctora Boldowski, a Laura Salomón, a Raúl Zafate. También agradecerles porque están presentes representando Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, y a todos los docentes que vamos a seguir pidiéndole colaboración y que seguramente van a tener toda la generosidad que has tenido y te vamos a volver a convocar para que sigamos este viaje
Esta pregunta no que hizo, no te quiero interrumpir, pero la pregunta última que hizo Calcaño tiene que ver con esto, en la medida que nosotros podamos seguir generando este entramado de distintas pistas de aterrizaje, total no nos vamos a chocar nosotros, entonces sigámonos cruzando. Acá me dice el doctor Raimundo, estamos en la primera escala, vamos a ver en la siguiente muy bien, lo que hacemos. Así que sabemos que es tarde. Sí, sabemos que todos tienen obligaciones, principalmente vos, querido Edgardo García Chiple, que tenés actividades en posgrado. La señora decana ha pedido que la disculpemos porque también tiene actividad y se ha tenido que retirar. Así que, sin más, vamos a dar por finalizada esta bella, bella jornada y con un agradecimiento eterno por que ha sido muy generoso, muy completo, muy contundente, como ya adelantó el doctor Calcaño. Muchísimas gracias. A partir de esta charla vamos a comprometer a todos y todas las estudiantes a que contesten todas las preguntas que viniste haciendo en sí, fueron disparadores medio fuertes. Que contesten todas las preguntas que viniste haciendo, a ver si han entendido y han captado que es central esta materia para el derecho. Como dueña de casa tienes que cerrar vos, Claudia, como dueña de casa, pero yo quiero volverte a agradecerle a Calcaño, a Raimundo y a todos y todas los profesores que has mencionado que están, a los queridos estudiantes, ellos son el porqué de la universidad. No quiero cerrar yo, al contrario, Claudia, vos tienes que ordenar que esto se termine. No, por favor, señor vicedecano. No, soy profesor. De la docta, pero vicedecano. No me votaron para profesor, me votaron para vicedecano, pero para profesor no, me voté solo y voy a seguir votándome. Pero, ¿qué quiero decir? Gracias. Para mí, yo en el momento que se suscitó la primer turbulencia, que quizás ustedes no me escuchaban, yo hablé de tu bonomía, así que lo vuelvo a decir por si no quedó claro. Entrañable amiga, paisana como le digo, lo hago público, el chiple mío es Cheple, así que soy un libanés total. Ya lo saben mis entrañables amigos, eso lo saben, y lo profeso, pero bueno, siempre le digo, querida paisana, muchísimas gracias, realmente tu corazón es muy grande, perfecto, y les doy un dato que a mí me emocionó minutos antes de iniciar. Me llega un mensaje de texto, no solo de mi cátedra, que los veía, que conversaban, que trataban de ingresar y demás, sino que allí, en ese auditorio, tienes un adscripto mío, que es magíster, y al cual le dirijo su tesis actualmente, tesis doctoral, ya es magíster en Derecho y Argumentación. Está allí sentado, pero va a pasar, no lo vamos, en público, vos le preguntás allí, y debe estar allí. Así lo saludamos, acá está, levantó la mano, muy bien. Exactamente, es adscrito que está, es hijo de la UBA, él es hijo de UBA, pero vino a vivir a Córdoba y está transitando sus pasos aquí y ya como adscrito. Así que me llega un mensaje diciendo, doctor, estoy ahí con usted. Y yo digo, pero caramba, acá yo no encuentro a nadie, ¿cómo es esto? Y ahí se me vino esto de forjar cerebros, ¿no? Realmente magnífico. Así que... Está en el aeropuerto de Seiza. Exactamente. Hay niebla en Córdoba, no pudo aterrizar. Está por retirar la valija. Nos vamos a retirar nuestras valijas de la cinta. Muchas gracias, muy bien, que anden muy bien. Edgardo, a todos los profesores y profesoras que nos están acompañando, estudiantes, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Felicitaciones a ustedes. Un gran logro. Felicitaciones. Chau.